Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Prácticamente esta ya es la última sesión del semestre. La siguiente sesión va a ser como un cierre nada más con comentarios. Pero esta sesión sí es a modalidad conferencia, en la cual impartirán el doctor Enrique Hernández, que nos acompaña desde Canadá. Él pertenece a la Universidad de Cape Breton University, que ya está acá en el Zoom, y el doctor Vicente Carrión Velázquez de la Universidad de la UPN, el cual nos van a presentar pues un trabajo que han desarrollado. Bueno, desarrollamos en conjunto. Voy a estar participando pocas veces, pero ellos son los expositores principales. Entonces tiene por título Entre lo cotidiano y lo científico, medidas de las producciones de estudiantes de bachillerato frente a situaciones problemáticas con modelación basada en agentes. Entonces, bueno, vamos a presentar y yo voy controlando la presentación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Gustavo, por la invitación, y gracias por tenernos de nuevo aquí en este seminario que se ha vuelto ya parte también de nosotros y es una costumbre estar aquí. Am, y pues gracias por esto. Y pues nosotros vamos a presentar, Gustavo ya dijo el título. Eh, vamos a, tenemos el contenido. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Gustavo? Vamos a hablar, ahí está el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de lo que son conceptos científicos y cotidianos en el contexto de Vygotsky. Vicente va a abrir con una introducción antes de eso y después vamos a ver de matemática educativa y modelación basada en agentes, modelos de fenómenos de epidemias, desde el bottom-up, desde esta perspectiva de bottom-up. Luego hablaremos del caso de estudio que trabajamos con un grupo de estudiantes durante la pandemia. Esto fue durante la pandemia. Y después hablaremos de los métodos que utilizamos para analizar los datos, que utilizamos particularmente minería de datos. Es un método mixto entre minería de datos y algunos análisis cualitativos que hicimos, y hablaremos de los resultados. Eh, y pues con esto voy a dejar a Vicente que empiece con la siguiente, al doctor Carrión que empiece con la siguiente diapositiva. Muchas gracias otra vez. Ok. Se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Ok, puedes poner el título, Gustavo, ¿no? Bueno, desde el título fue una situación compleja, problemática, el ponernos de acuerdo, ¿no? Entre los tres y todo lo que se pone en juego, ¿no? Esta parte de dos sistemas distintos, lo cotidiano y lo científico, ¿no? Como si, como desde un punto de vista semiótico, desde una mirada del lenguaje, ¿qué te exige? ¿Cómo se usa el lenguaje? ¿Qué metáforas? ¿Qué usos, qué costumbres en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué lenguaje? ¿Y qué te exige lo científico? Entonces, desde ahí, ¿no? ¿Qué se juega en la escuela, en la institución educativa? Y cómo llevas, cómo coexisten y cómo convive lo cotidiano y lo científico, ¿no? No es voy a jugar ahora a lo científico, voy a jugar hoy a lo cotidiano, sino simplemente se imbrincan y viven juntas. Entonces, después viene esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a medir? Entonces, ¿cómo encuentras patrones o cómo das una medida, un número, ¿no? ¿Cómo cuantificas esta situación entre lo cotidiano y lo científico? Y después vamos a ver qué es lo que producen los estudiantes y cómo puedes recopilar lo que producen. No podemos ver lo que está pasando en su cabeza, en su coca, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué podemos ver? ¿Qué producciones? Lo escrito, lo verbal, lo mímico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Sí? Y para eso nos vamos a apoyar de toda esta herramienta nueva, ¿no? Que es la minería de datos, nueva entre comillas, ¿no? Entonces, y hacemos una distinción entre cómo se venía trabajando, cómo era la estadística o los métodos o las metodologías que se utilizaban antes para medir el conocimiento, para medir el aprendizaje, que también viene un problema, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer decir aprender? ¿Qué va a querer decir conocer? ¿Qué va a querer decir saber, ¿no? Entonces, todo esto nos pusimos a discutir cómo le poníamos al título en la última plática.
y en particular un conocimiento muy particular, ¿no? Que es el bachillerato, que ya están entre casi para llegar a ser universitarios, que es la última que van a ver general, porque ya después ya se van a enfocar a su disciplina, ¿no? Y en situaciones problemáticas también fue un problema. ¿Qué quiere decir una situación problemática? ¿Es algo mecánico? ¿Es algo que ya te lo vas a saber? ¿O qué involucra una situación problemática? Y viene la parte, ¿por qué usar modelación basada en agentes? ¿Qué nuevo paradigma es? ¿Qué se pone en juego distinto a lo que se venía haciendo con la matemática de antes, ¿no? Entonces, nada más es un comentario que nos costó poner ese título. ¿Cómo lo brincábamos? Ya, ahora sí. Ok, ok. entonces dice, una de las ideas es explorar, discutir la convergencia entre distintas disciplinas hacia una nueva forma de construir la ciencia basada en la simulación de los sistemas complejos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me cambió la jugada porque dice que es conferencia, Gustavo, pero habías dicho que era Bueno, seminario, ahí como es para seminario. Sí, platicadito, ¿no? sí. Entonces yo dije, vamos a platicar. Y en ese sentido yo me fui. Entonces, un poco así, ¿no? Entonces, o sea, creo que todos los que estamos en la mesa y los que están aquí en Zoom, ya llevamos bastante trabajando ideas, nociones de sistemas complejos. Y las ponemos en distintas disciplinas o en distintos contextos interdisciplinarios. Y algo que nosotros hemos venido trabajando ya por bastantes, a lo mejor es orientado a cosas de educación y en particular en cosas de educación matemática, ¿no? Cuando hay una problemática, una nueva disciplina que se llama matemática educativa. Y algunos le llaman didáctica matemática, otros educación matemática, donde... No se oye. Ya. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, es que ya no sé dónde se perdió la comunicación. ¿No se escucha? No sé, comienza. Como que despuesito de que no iba a ser seminario, sino conferencia y que siempre sí seminario. Poquito después. Ok, gracias. Entonces, nos tardamos mucho. A ver, ya se escucha en este momento, ¿verdad? Ya. Ya se Ok. escucha muy bien. Entonces, esta idea era que como grupo de trabajo, nosotros hemos trabajado ideas de educación matemática, ¿no? Pero más enfocado a matemáticas, a procesos de enseñanza, aprendizaje de la matemática y todo lo que involucra esto, ¿no? Sea currículum, sean profesores, sean alumnos, sean padres de familia, sea el contexto, sea la comunidad, todo lo que entra en juego, ¿no? Y con las distintas perspectivas, pueden ser cognitivistas, pueden ser socioculturales, históricas, pueden ser neurocientíficas y pueden ser semióticas, ¿no? ¿Qué significado y qué sentido le dan a los símbolos los alumnos, ¿no? Y más aún cuando se trabaja con una interfaz de NetLogo, ¿no? Donde tenemos este poder de visualización, ¿no? De mover parámetros, de mover condiciones iniciales y te hace pensar otras cosas. Entonces, es un poco esto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esto, ¿no? Después, ¿qué implica, ¿no? De este proceso de enseñanza de la matemática o ver toda esta complejidad que se pone en juego en matemática educativa, hemos tratado de trabajar la parte de modelación. Hay muchas maneras de entrarle, ¿no? Hay muchas miradas, muchas perspectivas, pero una que ha explotado bastante, o sea, ya tiene bastante tiempo, la podemos decir desde los 60, pero que tuvo un boom a partir del 2000 por ahí, fue la modelación matemática y se ha tratado de entender qué se va a querer decir modelar, pensando en función de transmitir conocimiento matemático, ¿no? Y matemático escolar, no matemático que se genera en la no escuela, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos interesante la parte de modelación basada en agentes, ¿no? Y estos nos preguntamos qué se pone en juego al tratar de hacer modelación en la escuela.
¿Qué implica hacer un modelo en la escuela? ¿Implica ya tener el modelo a priori y solamente entenderlo? ¿Qué implica, no? ¿Qué se pone en juego? ¿Qué elementos implica modelar matemáticamente en un proceso de formación escolar? Sí, no es modelar en función de alguna situación problemática a nivel científica, sino qué elementos se ponen cuando uno modela y cómo lo llevamos a la escuela eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué razonamientos, qué lógicas, qué métodos, qué habilidades, qué se necesitan, ¿no? ¿Qué implica un pensamiento matemático? ¿Qué implica un pensamiento computacional? ¿Qué implica un pensamiento probabilístico, ¿no? Ya estamos hablando no de asignaturas, estamos hablando de pensamiento, ¿no? Y cómo se imbrincan, ¿no? Entonces, un ejemplo que decimos esta parte, ¿no? La epidemiología matemática trasciende a la matemática y trasciende a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, el modelar, ¿qué trasciende? ¿Qué se pone en juego? No solamente hablar de matemática, no es hablar de probabilidad, no es hablar de simulación, no es hablar del contexto, si vamos a trabajar con agua, si vamos a trabajar con algún fenómeno médico, con alguna situación. Es eso. Seguimos. Yo cualquier comentario, cualquier situación, la pueden decir, ¿eh? Yo estoy ya platicando. Sí. Sí, sí. Entonces, este ejemplo es un poco como se dictan los paradigmas, ¿no? Por dónde sigue la matemática, ¿no? O sea, sin trivializar, ¿no? O sea, en el siglo XIX mucha de la matemática de se desarrolló fue gracias a la química, ¿sí? Salen los elementos, salen otras cosas y está la ley de Mendeleev y se pone a hacer matemática en función de esto, ¿no? En el siglo XX surge la matemática de la física. Entonces, mucha de la matemática que se desarrolla es gracias a la física. Entonces, ahorita, repito, ¿no? Sin trivializar mucho de lo que se está haciendo, es gracias a la matemática, a la biología, ¿no? En procesos colectivos, en tratar de modelar la conciencia, modelar qué es inteligencia, modelar qué es vida, modelar qué modelar procesos, ¿no? Biológicos de autoorganización, modelar enjambres, modelar muchas cosas, ¿no? Contaminación, evolución, ¿no? Bastantes cosas, ¿no? Entonces, no hay una matemática hecha a priori. Y está ayudando mucho esta parte de la simulación computacional, ¿no? Entonces, estas ideas, ¿cómo se llevan o cómo se preparan bajo prácticas o bajo alguna secuencia, ¿no? Para desarrollar como ideas, como elementos que están dentro de esos procesos. Yo creo que por ahorita me quedo ahí, ¿no? O sea, pensando en lo que sigue, ¿no? O sea, por ahorita me quedo aquí, Sí. Gustavo. Gracias, Vicente. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de la perspectiva que nosotros te manejamos acerca del aprendizaje, que ha venido, depende, que ha venido cambiando y vamos como sumando, pero ahorita les hablo, aquí tengo a Vygotsky, que es una persona que ha sido un investigador reconocido desde la disciplina educativa, desde cómo aprenden los seres humanos, cómo aprenden los niños y cómo se ha desarrollado teóricamente en la parte del aprendizaje. Entonces, pero Vygotsky es una parte, de ahí se han desprendido varias teorías, ¿no? Varias teorías, ¿no? Presento esta parte como fundacional, que es el que estamos, por ejemplo, que es lo que estamos considerando ahorita por el momento como aprendizaje, que es esta perspectiva que es visto como un cambio en el sistema interfuncional de los conceptos de un individuo. Y aquí estoy hablando entre dos dimensiones de conceptos nada más, que es más complejo que eso, que son los conceptos científicos con los conceptos cotidianos o espontáneos, que esos conceptos espontáneos que decía Vygotsky, aparecen cuando el niño o la niña están interactuando con objetos de aprendizaje. En objetos de aprendizaje se van interrelacionando con el concepto formal en la ciencia y con el lenguaje cotidiano y con el lenguaje y experiencias cotidianas que los estudiantes o que las personas tienen, ¿no? Esto, recuerden, liderado por esta zona de desarrollo próximo de la que hablaba Vygotsky, en donde
el adulto, el maestro, es el que también hay una intervención directa del maestro con los niños para poder llevar a cabo esa interfuncionalidad. Y hablo que son trabajos fundacionales en la disciplina, en el desarrollo de la cognición y en el estudio de la cognición, porque también hay otras perspectivas que también hemos utilizado en diferentes momentos de nuestra trayectoria, que van ligadas también a cómo aprendemos con el cuerpo y cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo nos relacionamos con los otros, que es un aprendizaje que vamos haciendo, que va pasando desde la forma individual, pero también se va armando de forma colectiva en interacción con los profesores, en interacción con nuestros pares, y, ah, y es un sistema complejo en sí, ¿no? En cómo aprendemos. Ah, Ahora estoy pensando hace poco estuve en la conferencia de ah, eh, PMX Psychology and Mathematics Education, que es la conferencia de psicología y matemática educativa, en donde participé en el grupo de cognición corporizada. Entonces, en el grupo de cognición corporizada hablamos de cómo aprendemos con el cuerpo y las diferentes formas que tenemos de interactuar con, con el aprendizaje matemático, con la matemática, desde lo que hacemos, desde cómo nos desarrollamos en el espacio, ¿no? En el espacio en sí, de cómo estamos en este espacio y cómo nos comunicamos con los otros. Entonces ahí empiezan nuestras experiencias de aprender, y luego se van relacionando poco a poco con las experiencias del conocimiento dado que viene de la escuela, o conocimiento formal que viene de otras fuentes, pero vamos aprendiendo y vamos cambiando estos sistemas de manera interfuncional, ¿no? De manera interfuncional, como decía Vygotsky. Pero es más complejo, es un aprendizaje, la forma en que vemos la cognición y el aprendizaje es complejo, empieza desde el individuo, pero el individuo no está solo, está en un contexto social en el que todo empieza a hacer sentido. Entonces, hacer sentido para el individuo desde lo colectivo, ¿no? Entonces, esta visión es la que manejamos como aprendizaje, ¿no? Y se van brincando diferentes teorías del aprendizaje también. Pero este es un trabajo fundacional desde Vygotsky, y así es como estamos viendo por el momento lo que van a ser los conceptos científicos y cotidianos que buscamos en este trabajo particularmente. Y podemos pasar a la siguiente, Gustavo. Déjame decir. Y como dice Vicente, si tienen preguntas en cualquier momento, o Vicente, ¿quieres intervenir también? Sí, Por sí. favor. Sí, como hay tiempo, o sea, esta parte para un poco enriquecer, es que se escoge Vygotsky por las formas, ¿no? de escribir. Esto tiene que ver mucho con no mucho, es sobre un capítulo de un libro que escribimos los tres. Entonces se tiene que escoger marcos teóricos a veces. Y Vygotsky, o sea, está interesante porque viene de la escuela rusa y sus trabajos así fuertes son en 1931, ¿no? Entonces ya pasaron casi 100 años. Pero, por ejemplo, tuvimos 4 años continuos hablando sobre aprendizaje. Hicimos un cuerpo de trabajo, un grupo de trabajo en un congreso que salieron 4 artículos ahí sobre aprendizaje. Y obviamente México está permeado mucho por Piaget, ¿no? O por Ausubel o por Garnet o por otras fuentes, ¿no? O sea, sí ha habido muchos, pero son unas miradas desde la psicología, ¿no? Desde las ciencias de la cognición, el cómo aprende el humano, ¿no? Y no solamente matemáticas o computación, sino cómo aprende. Pero se escogió a Vygotsky, ¿no? La escuela que casualmente es ruso, ¿no? Por algo. En ese sentido, sí, sí nos venimos preguntando. También alguna vez nos metimos mucho con la gente de los chilenos, Varela y Maturana, ¿no? Desde la autopoiesis, para ver desde esa perspectiva, cómo se aprende. Pero, pero sí, te quería hacer ese énfasis, ¿no? De que sí hay muchas miradas de cómo aprende el humano. Y cuando se aprende cosas que no son tangibles, como la matemática, que son conceptos abstractos,
Entonces preguntamos, ¿no? Hay que resignificar cómo vamos a aprender nociones que no son tangibles en un niño. Entonces esa parte, sí, estamos en eso. Y ahora, cuando se está aprendiendo a la luz de no lecturas, de TikTok, de simuladores, de interfaz, vamos a revisar cómo se está aprendiendo, qué se está aprendiendo. O sea, a lo mejor nosotros como diseñadores hacemos un modelo de enseñanza perfecto a la luz de estos medios digitales, pero vamos a ver qué se está aprendiendo, qué se gana y qué se pierde. Estamos en ese análisis, ¿no? Joaquín, Algo muy rápido. ¿Dirías que Vygotsky es más sistémico que los demás estudiosos del aprendizaje? Fuera de matemática educativa. o sea, no, yo no soy especialista, yo no, o sea, no soy especialista en Vygotsky, pero lo interesante de Vygotsky es que tiene una teoría sobre la actividad. Entonces, esa parte de que tienes que pertenecer a la actividad para aprender, ¿no? Entonces, o sea, no es solamente, porque en la escuela lo que vas a aprender son conceptos, pero los chamacos traen, bueno, los estudiantes traen conceptos, traen concepciones. Entonces, ya para llegar a un concepto es algo más profundo, pero nosotros trabajamos con concepciones de los estudiantes, no con conceptos. Y esta parte de la actividad, pues tiene toda una teoría de cómo aprende el sujeto, el humano, y más con nociones escolares, no en general cómo aprende el humano, sino con nociones escolares. Y aquí nos interesa la matemática, pero está interesante, ¿no? O sea, y él habla, por ejemplo, da un ejemplo muy concreto de la actividad de sembrar, cómo el niño pasa por el proceso de sembrar. O sea, el papá no estudió para enseñarle a sembrar. Simplemente el niño perteneció a la actividad. Por un momento le tocó llevar su propia agua, después el agua del papá, después las semillas, después aventó las semillas, después le tocó hacer el surco, después le tocó hacer cosas, pero pertenece. En ningún momento se pensó en enseñar, simplemente perteneció a la actividad. Entonces, estas ideas, si se llevan a la matemática, pues eh, ya diría, ¿algo quieres decir, Una Quique? pregunta, no sé si se escuche. Nada más una pregunta. ¿Qué matemática se está entendiendo la del bachillerato? La matemática que se da es la matemática inductiva, es decir, la matemática de primaria a prepa es inductiva. Y cuando se habla de conceptos o concepciones, entendería que más bien ya se habla de matemática deductiva. Entonces, nada más mi duda es, ¿de qué matemáticas está, vamos, modelando? O Sí. sea, Bueno, digo, o sea, ¿cómo te llamas? cool. Julio, o sea, no es cliché, pero está interesante la pregunta, ¿no? Porque una de las miradas dentro de la propia matemática educativa es una mirada sociocultural. Entonces, una pregunta que se hace es, ¿la matemática o las matemáticas, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Entonces, las matemáticas. Pero la matemática que se enseña normalmente en las instituciones escolares, pues, se rige por la matemática occidental, en particular por la matemática griega, ¿no? La matemática euclidiana, la que es axioma. Se diseña axioma, se da, se da el teorema, bueno, y y lo tienes que demostrar a través de un tipo de razonamiento inductivo, a través de la lógica. Pero nosotros hemos trabajado un poco, o sea, este pensamiento que le llamas inductivo, también deductivo, y también se pone en juego que es el que usa el humano realmente, el razonamiento abductivo, que se pone en juego, que no está reconocido en la escuela, pero sin embargo el humano lo usa. Y en la escuela se lleva ese razonamiento, el abductivo. Creo que habla Peirce. Sí, 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 se trabaja. Sí, normalmente uno se tiene que, o sea, agarrar de algunas teorías para poder analizar estas situaciones, ¿no? Entonces, alguien que retomamos es la lógica de Peirce y usamos mucho el pensamiento aductivo, usamos mucho, o sea, al segundo Wittgenstein, ¿no? En juegos de lenguaje, o sea, los mundos posibles que se dan y jugamos también mucho con la intertextualidad, con esta parte de la interpretación, ¿no? De Humberto Eco, el semiólogo. Entonces, pero son distintas perspectivas, ¿no? Hay gente muy interesante en Brasil que murió, Ubiratán de Ambrosio, que habla de la etnomatemática, ¿no? El reconocer y el convivir con las matemáticas. O sea, no es imponer
la matemática occidental, ¿no? ¿No? Es convivir con otras matemáticas. O sea, sí aceptamos que existen otras matemáticas. Hay una matemática escolar y una matemática no escolar. Aquí, Enrique, si quieres, esa parte la manejas más tú. No, 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 está totalmente de acuerdo que yo estaba pensando en esta parte de la matemática inductiva y deductiva y cómo en realidad la matemática inductiva y deductiva tienen la forma en que el ser humano aprende está más relacionada con la forma abductiva, ¿no? De la que hablas, que es una forma de poder tratar de hacer, de dar sentido a las ideas desde, desde formas de predicción o anticipación hacia hacia lo que viene, ¿no? Hacia la resolución de problemas, anticiparte a la solución o anticiparte a las diferentes soluciones que puede tener un problema, por ejemplo. Pero desde cómo lo ve Vygotsky, creo que también por ahí se comentaba que tiene una forma más integral, sí, es una forma más integral social, que es la que buscamos, ¿no? Que es la que buscamos sobre el aprendizaje particularmente nosotros, de la matemática y relacionado también con el aprendizaje de las ciencias, ¿no? Porque están los dos ahí brincados en las formas en como lo estamos viendo. Ah, y creo que tanto la matemática inductiva y deductiva son formas que, que viven, que viven en la escuela, de alguna forma, en diferentes, desde, desde grados básicos hasta grados altos, como ya a nivel superior, a nivel de bachillerato, pero si nosotros nos enfocamos en el desarrollo de la abducción, de la forma abductiva de razonamiento, podría tener algo más, enriquecer las formas que tenemos para el desarrollo del aprendizaje. Sí, y está interesante, ¿no? Porque cuando enfrentamos a los alumnos con la interfaz, con ejemplos de algún sistema complejo, pues no solamente se pone en juego el razonamiento inductivo, deductivo, o sea, cuando emerge un patrón, o sea, ¿cómo argumentan? ¿Por qué emerge el patrón? ¿Por qué se generan cúmulos? ¿Por qué se generan situaciones abruptas? O sea, ¿por qué hay bifurcaciones? O sea, al tratar de razonar, no meten razonamientos escolares, usan otro tipo de razonamientos y se van a ejemplos cotidianos, se van a un razonamiento productivo. Eso es lo que estamos tratando de analizar. Pero bueno, cabe decir que en este momento no nos metimos en en análisis del razonamiento abductivo. O sea, es algo más. Así es lo que vemos, pero nos enfocamos más en cosas más particulares en este trabajo. Y pues ahí está el objetivo que buscábamos, ¿no? En realidad nos enfocamos en las producciones lingüísticas de los estudiantes, en qué es lo que decían y cómo lo decían para poder dar sentido a a las actividades que se les propusieron, ¿no? Que particularmente fue un modelo de propagación de epidemias que fue programado en NetLogo. Utilizamos como base los ejemplos de NetLogo, pero después se modificaron. Gustavo, nuestro programador estrella, modificó este software para que podamos para que podamos analizar lo que realmente nosotros nos enfocábamos, que eran los parámetros y cómo ellos transitaban en diferentes representaciones y cuáles eran las producciones lingüísticas que se generaban a partir de eso, porque la epidemia ahora es algo que los estudiantes de nivel bachillerato ya vivieron. Entonces, cuando se estaba viviendo la epidemia, entonces mostrarles un simulador de epidemias, yo creo que los resultados y eso es algo que estoy pensando ahorita, así como va, que antes y después de la epidemia, mostrar este simulador
tendría un efecto diferente, porque ahora los estudiantes ya tienen un contexto de qué es lo que es una epidemia y tienen más información. Antes, tal vez esa generación no hubiera tenido acceso a toda la información que se generó post pandemia. Ajá. Y presentarles un simulador de epidemias, pues fue algo que enriqueció esta parte de cómo conectaban sus experiencias con el simulador, con la simulación y con los parámetros que puede contener un modelo de propagación de epidemias. Entonces, esas fueron las dos preguntas que nos hicimos para esta investigación, que eran cuáles eran las palabras y frases representativas que utilizan los estudiantes para describir los comportamientos del fenómeno a través del simulador en NetLogo y de qué manera se entrelaza el lenguaje cotidiano con los conceptos científicos a medida que se utiliza el simulador. A nuestra, Me acuerdo que la hipótesis que teníamos era iba, que esto va para arriba, ¿no? Conforme vas avanzando en el simulador, esto va para arriba. Es decir, hay una evolución en el lenguaje, y claro que la hay, pero hay otros resultados importantes que descubrimos que no necesariamente hay la forma en que van progresando los estudiantes es donde nos enfocamos. Am, entonces, esas fueron las dos preguntas eh, que indagamos y, y puede seguir le dejo el paso a Gustavo para que explique la siguiente. Sí, aquí. Sí, a grosso modo aquí volteó a verme Gustavo y dice, podríamos hacerlo en otro tiempo, ¿no? Ahora, hacer la misma situación que llevamos, volverla a hacer, seguramente con lo que está diciendo aquí, y aquí Gustavo, podría ser que le van a dar otro sentido a la situación, porque ya tienen más elementos incorporados sobre epidemias. Entonces, es lo que estamos pensando, ¿no? Pero habría que llevarlo a cabo, porque uno puede suponer mil cosas, pero pueden salir otras cosas, ¿no? Pero estaría interesante volver a reproducir la misma actividad después. Este, bueno, comentando también lo que mencionan ellos, en el curso de MBA siempre hay como una semanita de modelación de epidemias, con ecuaciones diferenciales y luego con eh, modelos basados en agentes. Y sí, yo creo que empieza a haber como un olvido de todo eso que se vivió en la pandemia. Incluso pues, son generaciones nuevas que van entrando y nuevamente como que explicarles todos los conceptos. Entonces, a lo mejor las que vivieron en el momento, que estaban en nivel bachillerato, pues sí se quedaron conscientes de todo lo que era. Pero ahora los que ya vienen, pues ya eran de tal vez sexto de primaria, y los que ahora ya están en una licenciatura. Y siento que no tienen como esa, no sé cómo decirlo, como pues este bagaje de todo lo que se usó durante la pandemia de el pico de contagios, la temporalidad, el crecimiento exponencial, el decaimiento, todo esto, siento que como que se va perdiendo. Y así durante más años creo que va a ser pues digamos, van a tener yo creo que menos elementos, porque no son cosas que se enseñen. O sea, se permeó en la sociedad durante unos 2 años fuertemente, pero ya nadie lo vuelve a enseñar, ya nadie lo discute. Entonces, sería interesante repetir el experimento que todavía ni siquiera les contamos. Entonces, bueno, ustedes ya saben lo que es modelación basada en agentes. Sí. Sí. Yo, nada más así, a modo de paréntesis, aprovechando el comentario de Gustavo, que cuando da el curso de modelación basada en agentes, que hace un trabajo con ecuaciones diferenciales y hace el trabajo con modelación basada en agentes, alguna vez se trabajó la ecuación logística discreta con ecuaciones diferenciales. Y hubo una tendencia a analizar los parámetros. No es un parámetro, hay dos puntos
de bifurcación. Una ecuación Ajá, diferencial. mueves un parámetro, hay un puente. Se pierde la población, se crece la población a infinito, pero hace un análisis visual a partir de las gráficas. Pero entonces te da cierta información ese modelo a través de ecuaciones diferenciales. Y cuando se trabajó con modelación basada en agentes, te da otra información. O sea, está interesante trabajar los dos modelos, pero desde el punto de vista escolar. Te ponen en juego elementos distintos. No lo hemos terminado, pero siempre le decimos que se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Pero algún día, pero está en eso. O sea, sí te dejan dos cosas distintas. O sea, no quiere decir que uno se imponga sobre otro, no, modelo. Ujú. Simplemente te deja cosas distintas. Incluso en el examen de Lisbeth, que trabajó ecuaciones, bueno, un modelo de epidemias, eh, dentro del jurado estaba Pedro Miramontes, ¿te acuerdas? Y pues comentando, decía, bueno, pues es que en las ecuaciones diferenciales tienes muy bien marcadas, muy bien definidas las curvas descriptivas, ¿no? El contagio sube exponencialmente, llega al pico y luego baja. Eh, pero en modelación basada en agentes, pues esas curvas son pues una propiedad emergente. Entonces, a ver, explica por qué, o sea, surgen esas curvas, de dónde salen, ¿no? Entonces, Pedro se quedó ahí, no fue una pregunta directa para la tesista, pero lo soltó como de manera general, o sea, esta conexión que de pronto pues No no sé, hay, no. pero habría que ver por qué como propiedad emergente surge un mismo comportamiento, desde el bottom-up y desde el top-down, ¿no? Bueno, por eso. Y eso lo hemos visto también, nos pasó con la logística discreta y la logística continua. ¿Cómo son dos, o sea, al trabajarlas, o sea, discretamente y continuamente, una llegas al caos y otra no puedes llegar al caos? Y después si trabajas la logística desde la probabilidad, son cosas distintas y no hay estos puentes, no hay estos puentes. Entonces, está interesante ver esto. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y a nivel escolar también se dan estas rupturas, ¿no? Por ejemplo, las funciones trigonométricas, ¿no? Como seno de teta es, seno, no la voy a regar, seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Esa es una mirada. Si lo ves como función seno de teta es otra cosa. Y si lo ves como serie de Taylor o serie de Fourier es otra cosa. Y están hablando de lo mismo, pero no están los puentes, no existen los puentes. Entonces son cosas que se tienen que trabajar. Entonces, y ahora con estas cosas de simulación también se dan esas rupturas. O sea, no son rupturas, sino uno quiere hacer los puentes o los isomorfos y no tienes por qué. Te llevan a cosas distintas. Bueno, es lo que hemos analizado, ¿no? Bueno, un poquito desviándonos este, ya hemos dado cursos de MBA aquí en el seminario. Yo creo que me voy a saltar esta parte. Si nos llegan a ver por YouTube y consultan el video, pues ahí busquen los videos de MBA, donde se explica muy bien dónde están. Este video va a estar colgado en el canal de YouTube, entonces hay un montón de materiales que pueden consultar posteriormente. Solamente recordarles que, bueno, son agentes que están en un entorno y reaccionan a la información que hay en el entorno. Si tienen como un sensor, procesan información. Y el entorno, pues son retículas homogéneas donde posicionamos a los agentes. Y los agentes pueden cambiar de estado según pues, las reglas de evolución, ¿no? En sí, el modelo SIR de modelación basada en agentes es muy sencillo porque podemos ponerle movilidad o podemos dejarlos estáticos a los agentes. Y entonces, en función de las personas infectadas que hay alrededor, hay una cierta probabilidad de que se contagie el agente, ¿no? En ese caso usamos uno que no tiene movilidad, entonces los agentes están posicionados en las celdas. Les dábamos un poco de contexto a los chicos sobre la pandemia bueno, los elementos de la pandemia. En ese momento no teníamos toda esta descripción, porque fue en el primer año, en el 2020, me parece que fue la intervención que hicimos en las prepas. Y bueno, eso es lo que vemos ya a través del conteo de contagios y de defunciones,
pues las 5 olas muy representativas que surgieron en México, ¿no? Hablando también del alcance de los modelos, pues nadie dijo que iban a haber como 5 olas, ¿no? Seguramente hubo una sexta y seguramente sí hay, pero ya muy, muy, muy pequeñas. Pero hasta ahí es donde quedaron los datos registrados y también la correlación que hay con las defunciones, que también sigue pues los picos de contagios, ¿no? Aquí estamos viendo 2 años, del 2020 al 2000, bueno, casi 3 años, 2020 a 2023, las 5 olas, y cuándo empiezan a censar datos y ya cuándo dejan de registrarlos, ¿no? Se declara que acaba la pandemia el 9 de mayo del 2023. Ya hablábamos esto del modelo, se han infectados recuperados con modelos de ecuaciones diferenciales. Eh, También, bueno, son 3 ecuaciones que describen cómo cambian esos compartimentos de sanos, infectados y recuperados a través del tiempo, en función, pues, bueno, de las ecuaciones y las curvas características. Lo que nos importa, pues, es la curva en rojo, que son los números infectados a través del tiempo, cuántos infectados hay en un cierto tiempo, y lo que se busca, pues, es que este pico tan pronunciado o este pico de la curva roja, pues, no sea más bien tan pronunciado, ¿no? Es decir, bajar o aplanar la curva, ¿no? Como decían en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si tienes un pico muy alto, entonces, aquí en el eje ya tenemos el conteo de la población. Entonces, un pico muy alto amerita que pues tenga la capacidad suficiente para darle servicio a los que están infectados, los que están enfermos. No queremos llegar a esas situaciones, pero evidentemente, pues, sí sobrepasaba las capacidades, ¿no? Del sector salud. Posteriormente, la gente se empieza a recuperar en este modelo SIR, que es básico, no hay ninguna extensión, es el modelo SIR básico, que son la curva en azul, y crece. Entonces, gradualmente la población se va recuperando, decae la cantidad de infectados, hasta que ya al final del evento de la epidemia, pues bueno, tenemos aquí una cierta población que todavía permanece sana, no logró infectarse, los infectados cae a cero, y aquí arriba, pues la curva de recuperados, que es la totalidad de la población. Hay restricciones sobre el modelo. Una es que es una población constante, no hay muertes, no hay migración. Entonces se van cambiando de compartimentos. Hay ciertas tasas, beta y gamma, que es el intercambio entre compartimento y compartimento. eh, y bueno, maneja una población cerrada, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que toca Jesús ahí. Sí, sí, aquí nada más quiero, bueno, ya que todos conocen NetLogo, nada más am, les quería comentar acerca de cómo NetLogo ha sido utilizado en de diferente forma de educación. Y todo empezó porque NetLogo particularmente empezó con el desarrollo con Uri Wilensky, pero Uri Wilensky se dedica a, es una persona de ciencias de la computación, seguro, pero hizo NetLogo, la primera finalidad de NetLogo era un software educativo que viene de la tradición del logo con Seymour Papert. Entonces, Seymour Papert y Yuri Wilensky estaban conectados. Seymour Papert tenía toda esta idea detrás de pensar con engranes o pensar con objetos, le decía Seymour Papert, ¿no? Entonces, cómo estos objetos, me acuerdo la tortuga del logo era un objeto para pensar con. O sea, tú pensabas con esa tortuga, entonces la forma en que tú te conectas con la computadora el estudiante o el aprendiz está aprendiendo de la computadora es porque tiene un objeto con el que trabajar. Entonces, en ese momento, Logo con Papert estaba trabajando con una tortuga solamente, y esa tortuga era el objeto con el que trabajaba geometría, por ejemplo, ¿no? Se le daban ciertos comandos y la tortuga desarrollaba una figura geométrica o ciertos movimientos en la pantalla. Entonces, Papert decía que eran objetos para pensar con. Entonces, cuando llega Uri Wilensky al desarrollo de NetLogo, empieza con el desarrollo de cómo entender los sistemas complejos, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en una tortuga, empezamos a pensar en múltiples tortugas.
múltiples tortugas, pero, y entonces el objetivo uno de los objetivos primordiales de NetLogo era educativo. Después es una herramienta más poderosa, ¿no? Mucho más poderosa porque tiene diferentes formas de representación am, de los sistemas complejos, ¿no? Y entonces se ha utilizado de maneras diferentes para el estudio para el aprendizaje de sistemas complejos, de temas científicos y de la matemática también, de la matemática, particularmente todo el desarrollo de Uri Wilensky con varias personas, am, han desarrollado toda la biblioteca de modelos de NetLogo, se han utilizado, tienen un apartado de cómo utilizarlos en el salón de clases, de qué significa el modelo, pero también hay apartados de cómo utilizarlos. Entonces, se fijan mucho en el aprendizaje de los sistemas complejos, todo el equipo de Uri Wilensky, entonces empiezan a hablar también de cómo los estudiantes, de cómo las personas entienden los niveles de organización, cómo van de lo local a lo global, ¿no? Cómo, cómo se entienden los procesos emergentes, cómo se entienden, cómo se entiende la gente en su localidad y cómo se atiende la gente en la interacción con los demás, ¿no? Entonces, también otra de las cosas que han estudiado son los parches, de cómo es la interacción de la tortuga con el parche, porque NetLogo, una de las cosas que introduce para el aprendizaje de los sistemas complejos es el parche. Entonces, la interacción compleja entre el parche y la tortuga es otra forma que han estudiado cómo las personas y como profesores, como estudiantes, le dan sentido a los parches también, a los parches y a la interacción del parche con la tortuga, porque muchas veces te llenas de energías y pasas sobre el parche, o te comes el pasto y tienes energía más uno, ¿no? Entonces hay una interacción con el ambiente. Hay, y que tiene que ver, lo han visto desde una perspectiva de videojuegos. Hay artículos, me acuerdo Douglas Clark y Pratim Sekupta, ellos tienen un artículo del modelo de presa depredador, trabajando con am, estudiantes de secundaria, cómo ellos entienden, cómo ellos entendían esta interacción de presa depredador, pero desde la perspectiva de los juegos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, Wilensky tiene uno muy bonito sobre la probabilidad, sobre cómo, del estudio de la probabilidad utilizando NetLogo, utilizando diferentes interacciones entre agentes. Y entonces varias investigaciones que ya han utilizado NetLogo y que lo han propuesto ya como una herramienta educativa que es poderosa, ¿no? Y más allá de lo educativo, también para el desarrollo de modelos, para la investigación científica básica, ¿no? Eso es NetLogo, eso es como lo vemos nosotros NetLogo, más allá de un sistema propio para el estudio de sistemas complejos, también es un sistema propio para contextos educativos, eh, para el estudio de múltiples agentes. Son objetos para pensar con ellos. Y esa es la interacción, que son las interacciones también que nos estamos focalizando cuando estamos hablando de este sistema computacional particularmente. Y entonces les platico la siguiente, por favor, Gustavo. Les platico que este es el modelo, seguro ¿vas a decir algo, Vicente? Sí, sí. No, nada más al grado de que, ahorita que menciona Papert, regrésala, por favor. Al grado que menciona Papert, que es en esto que se mencionaba hace rato de las teorías de aprendizaje, o sea, la de Vygotsky, la de Ausberg, la de Piaget. Entonces, Piaget están llamando, hay gente que dice que a Papert lo mete como una teoría de aprendizaje, que es el construccionismo. También es una rama del constructivismo de Piaget, y a Papert ya lo toman como una teoría de aprendizaje, como tal, esta incorporación, ¿no?, del uso de la tecnología. Y habría que ver bueno, ya murió Papert, pero habría que ver cómo los neopaperistas. ¿Los qué? De Papert, neopaperistas, ¿no? No, o sea, porque ya está, hay un mapa conceptual sobre las teorías de aprendizaje y están ramificadas, y
Y a Papert ya lo toman como una teoría de aprendizaje, o sea, que es una rama del constructivismo, ¿no? Está el constructivismo y el construccionismo de Papert. Y al grado Sí, o que sea, o sea, que Papert, o sea, son los estudiantes de Papert los que están construyendo esto. O sea, Uri Wilensky, de interacción directa con Seymour Papert, tenía esa interacción con Seymour Papert, pero también tenía no sé si se acuerdan de Michael Resnick. Michael Resnick con este libro de Termitas, Tortugas y termitas. Atascos de Tráfico, que es un libro genial, que fue el análisis de cómo se utilizaba NetLogo en el salón de clases o sistemas de múltiples agentes en el salón de clases con estudiantes de secundaria. Entonces son estudiantes de Paper, son los que están siguiendo con estas ideas muy pegadas que están pegadas al construccionismo y que se desarrolla ya como ya una comunidad a nivel mundial, pues lo abraza como teoría, ¿no? Como una teoría del aprendizaje. Gracias. ¿Tú, tú, Enrique? Ok, y bueno, y ese Viene es lo el de, modelo. Si ustedes ya han indagado en la biblioteca de modelos de NetLogo, el modelo de epidemias que contiene NetLogo es Epidem, es este que tenemos aquí. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, primero, pues trabajamos con este modelo, pero no trabajamos con los estudiantes nosotros. Lo que decidimos fue cambiarlo, porque si se ven este, este modelo, esta simulación tiene 4 parámetros y tiene 3 gráficas con el mundo de agentes. Lo que hicimos fue tratar de modificarlo para poderlo hacer accesible a los estudiantes y también generar las representaciones que nosotros queríamos trabajar. Ujú. Entonces, realmente este es el modelo que utilizamos con los estudiantes. Ese fue el simulador que utilizamos con los estudiantes, que era tener una condición inicial. La condición inicial era aleatoria, era solamente un individuo en el centro, o con el mouse los estudiantes podían elegir dónde poner los individuos enfermos sobre el mundo de agentes. Esas eran las condiciones iniciales que tenían. También podían modificar la cantidad de enfermos que aparecían cuando les decías aleatorio. De veras, la siguiente era aleatorio, la cantidad de enfermos aleatorio. Entonces le ponías aleatorio y ponías una cantidad de enfermos y automáticamente el sistema llenaba el mundo de agentes con la cantidad de enfermos que solicitabas. Y los únicos 2 parámetros que decidimos explorar fue el tiempo que dura la enfermedad en un individuo. Ahí, por ejemplo, está en 18, ahí iba a durar 18 ticks, que es el tiempo de NetLogo, y la probabilidad de contagio era con qué probabilidad al interactuar con un individuo que está en mi celda vecina, cuál es la probabilidad que me contagie si tengo un infectado en una celda vecina a mí. Entonces, por ejemplo, ahí está en punto 33, que era algo bueno para nosotros porque podíamos manejar la probabilidad de contagio de punto 5 o punto 33, porque físicamente punto 5 lo podíamos interpretar como un volado para los estudiantes, y el punto 33 lo tratamos de interpretar como el juego de piedra, papel y tijeras, me acuerdo, porque era una parte que también estábamos tratando de ver cómo esta probabilidad de contagio, dar sentido a la probabilidad de contagio dentro del modelo. Entonces, teníamos el mundo de agentes, donde el mundo de agentes azules son sanos o propensos, y los rojos son los infectados. Las únicas representaciones que tuvimos aquí gráficas es la serie de tiempo del número de personas sanas infectadas. El índice de salud, perdón, esa es gráfica, y la otra gráfica es el espacio de parámetros, que el espacio de parámetros es el que contiene más información, porque como nada más tenemos 2 parámetros, que es la probabilidad de contagio y el tiempo de enfermedad. Entonces el espacio de parámetros es un gráfico, es una representación gráfica que contiene toda la información del sistema. Por ejemplo, aquí está, ahí hay un puntito amarillo que está en la parte roja. Si estás en la parte roja,
Ese estado va a ser un estado convergente de enfermedad donde todos se enferman. Y conforme vas avanzando hacia la esquina superior derecha, se va volviendo todavía más denso, entonces es más rápida la convergencia, mientras que en el azul se acaban los enfermos y tenemos los estados que parece por ahí una hipérbola. Eh, esos son los estados transitorios, ¿no? Son los estados transitorios o de equilibrio que podríamos tener entre enfermos y sanos. Entonces, esa fue la representación que queríamos mostrarle a los estudiantes, tratando de indagar qué es lo que pensaban acerca de ese tipo de representaciones. También teníamos como números el índice de salud, que es un índice que representa qué tan saludable está la población en términos de la enfermedad. Eh, y también, esa fue que es un índice que se calculó no sé si tenemos la fórmula por ahí, pero es un índice que está en proporción, que es un índice de proporcionalidad entre los sanos y los infectados. Y luego nada más el número de sanos y el número de infectados. Este fue el simulador que le mostramos a los estudiantes. No se los mostramos así como está, se los mostrábamos por partes. Primero mostrábamos la parte izquierda, que es nada más el mundo de agentes con los parámetros, para que ellos indagaran sobre cómo es el comportamiento gráfico de la epidemia en el mundo de agentes. Y después, poco a poco, íbamos incorporando más representaciones gráficas. Después se les incorporó la serie de tiempo, después se les incorporó el índice de salud y al final se les incorporó el espacio de parámetros con la serie de tiempo y todo en conjunto. Ya al final es cuando tenían esto. Pero se fue avanzando poco a poco por el simulador. Vicente, ¿no quieres decir algo? ¿Algo más en complementar? Pues sí, pues sí. Sí, pues, ay, así. Sí, pero como metáfora y ahora me pongo en chip de seminario, ¿no? De lo que me estás haciendo reflexionar. Bueno, es que estamos reflexionando en conjunto, ¿no? Tuvimos una plática hace poco los tres y Kike está haciendo cosas, ¿no? Interesantes con inteligencia artificial, en particular con ChatGPT. Y nos platicó sobre estos ChatGPT personalizados. Ujú. Entonces tú retroalimentas ese ChatGPT, le dices, le das cierta información, cierta bibliografía, ciertas fotografías y ciertas condiciones, ¿no? Estoy haciendo como una metáfora, ¿no? Cuando ya no se pone esta matemática inductiva que hablaba, ¿qué te hace reflexionar? Entonces, cuando alimentas a tu ChatGPT privado con lo que encuentras en la red, entonces esta plática es toda una experiencia de Quique, de Enrique. Pero me llamó la atención, entonces lo estoy asociando con esto que está exponiendo, ¿no? Y y entonces alimenta a su ChatGPT con noticias que encuentra en la red. Pero la realidad es otra, ¿no? Cuando va a la comunidad dice, es que las noticias que tú le estás metiendo de información son falsas, ¿no? Porque son por parte del gobierno y el gobierno quiere quedar bien y bla, bla, por alguna razón, pero es información falsa, ¿no? Y la información verdadera que tenemos nosotros como comunidad es esta. Entonces está interesante el modelo. O sea, si tú modelas con las condiciones de las noticias que encuentras en la red, llegas a un modelo y llegas a ciertas conclusiones. Y si modelas a través de la información que tiene la comunidad que no está en la red, llegas a otras cosas. Entonces, está interesante, ¿no? Porque analizamos esta parte de qué papel está jugando el espacio de parámetros, ¿no? Es todo una información de todo el sistema, no solamente puntual. Entonces, este tipo de situaciones de manejar estas interfaces hacen que los razonamientos sean distintos. A ver, tú le estás metiendo noticias, pero si le metemos otra cosa, porque las noticias pueden ser falsas. Entonces está haciendo razonar a los chamacos de otra manera. O sea, esto es hipotético, ¿eh? Pero o sea, tuvimos una reunión, platicamos y fueron, pues, si no divagación, nos hace pensar cosas. Nos está haciendo pensar cosas.
O sea, ¿qué desarrolla este tipo de interacción con este tipo de interfaz? Ya. Bueno, aquí nada más quisiera precisar lo del espacio de parámetros. Como mencionó Jesús, este puntito es el resultado de toda la dinámica corriendo el modelo, no sé, unos 1000 ticks con el tiempo de enfermedad 18 y prueba de contagio 0.33. Entonces aquí está tiempo de enfermedad 18 y probabilidad de contagio 0.33. Entonces este puntito. Este punto es el valor cuando converge el índice de salud, que es 0.247, ¿no? Entonces, para construir todo este espacio de parámetros, pues se barren todas las posibles configuraciones de tiempo de enfermedad y probabilidad de contagio. Esto se hace a priori, o sea, antes. Entonces se corre el modelo, todas las posibles combinaciones que está aquí en el espacio y se almacenan los datos en un archivo CSV. Y cuando se hace la actividad con los alumnos, entonces ya se carga ese archivo CSV y se les presenta el espacio de parámetros, ¿no? Entonces, a priori tuvimos que haber calculado eh, este espacio, ¿no? Por lo que dice Jesús, pues se fueron presentando los elementos poco a poco porque la verdad, aunque se ven poquitas gráficas, tiene un montonal de información, ¿no? Sobre el diseño de actividades creo que viene acá Sí, adelante, pero básicamente es que empezamos desde un agente en sí y luego ve su entorno y luego lo ve de manera colectiva y luego entonces cuenta a través del tiempo y luego entonces se crea un índice de salud y entonces el índice de salud pues ya es como un elemento que va a buscar el espacio de parámetros. Entonces bueno, hay muchos enfoques, más bien muchos elementos conectados desde el bottom-up, ¿no? O sea, desde el propio agente, llegando hasta representaciones más abstractas, que es el espacio de parámetros. ¿No? Y también esta discusión, ¿no? que se da, esta discusión que se da entre los llamados, o sea, de las condiciones iniciales, o sea, se puso adrede solamente un agente en el centro. Pero, y después hay aleatorias, pero después también hay otra función de que tú puedes escoger dónde pones la condición inicial. Y ese juego, o sea, no sabemos qué pasa en la cabeza de cada, pero al estar picando clic, 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 y corre en el programa. Después, a ver, clic, 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 y corre en el programa. Clic, 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 y estar cambiando las condiciones iniciales está interesante. Después, a ver, haz un círculo, en un cuadrado. Y esa parte quién sabe qué estén aprendiendo, pero está sucediendo algo en ese proceso. A ver, una pregunta, ¿no? ¿Con qué población trabajaron? Allá va, vamos, ahí sigue, sigue. Introducción. es que la verdad apenas es la introducción, miren. No, la población con la que trabajamos fueron estudiantes, fueron 15 estudiantes de bachillerato, particularmente en estas sesiones, entre 16 y 18 años, y eran estudiantes de una clase de temas selectos de matemáticas, me parece. Trabajamos con un profesor del CCH Sur, del CCH, si más bien No, recuerdo, CSH y él nos Vallejo. prestó su grupo para trabajar con él durante las sesiones virtuales que mantenían, cuando todavía estaban en, en virtual, en modo virtual. Hicimos 4 sesiones de aula virtual y el profesor fue el que dirigió la sesión. Bueno, no, en este caso fui yo el que dirigió la sesión. Yo estaba dirigiendo la sesión con los estudiantes, que los estudiantes compartían pantalla y tomábamos los datos en formas de Google, porque también preparamos unas formas de Google para que los estudiantes tuvieran. Entonces ellos tecleaban sus respuestas en las formas de Google y con eso recolectábamos sus respuestas. También tenemos las grabaciones de las 4 sesiones y las transcribimos para analizarlas, ¿no? Esos eran los datos que contábamos para poder analizar los resultados que obtuvimos, ¿no? Bueno, todas las producciones de los estudiantes. Mm, am, y luego la descripción de las actividades durante las 4 sesiones eran, nosotros particularmente nos enfocamos en las sesiones 2, 3 y 4, pero la sesión 1 fue importante porque ahí es donde sucedía esto que les comentaba
del volado y del juego de piedra, papel y tijeras, porque previo a esto, teníamos ya un video con estudiantes previo a la pandemia, ya estábamos trabajando con esto, luego la pandemia nos ralentizó, nos ralentizó todo, y pero ya habíamos trabajado con un grupo de estudiantes de manera presencial y grabamos videos en donde ellos estaban trabajando con probabilidades utilizando volados y probabilidades utilizando piedra, papel o tijeras. Entonces grabamos esas sesiones y la primera sesión de corporización virtualmente era mostrarle los videos a los estudiantes que estaban en esta aula virtual y tratar de indagar qué es lo que pensaban ellos que estaban haciendo sus compañeros en el aula física, cuando estaban tratando de imitar este simulador de epidemias. Eso fue la primera sesión y la segunda sesión ya estaba directamente relacionada con el uso del simulador y lo que primero hicimos es que ellos libremente vieran la interfaz y luego la orientamos, guías para poder hablar del Go Once. Era Go Once y Go porque Go, si lo presionas, va, va haciendo automáticamente los tics, pero el Go Once tienes que presionarlo cada tic para que el sistema evolucione. Entonces, explicar eso fue importante. También el setup, porque tenías que hacer el setup antes de poder empezar, bueno, movías antes de poner los parámetros, hacías el setup y y eso fue en la sesión 2. En la sesión 2 que también hubo hojas de trabajo para poder orientar la espera. Primero fue un tiempo muy libre, pero después se empezó a orientar la exploración de los controles en el simulador. La siguiente, y también se les hicieron preguntas acerca de cómo se comportaban el mundo de agentes, moviendo los parámetros de tiempo de enfermedad y de probabilidad de contagio. En la sesión 3 fue la exploración de series de tiempo, es donde incluimos ya la gráfica de serie de tiempo y entonces cómo eso se relacionaba con lo que estaban viendo en el mundo de agentes, cómo cambiaban las gráficas conforme cambiaba también la parte visual en el mundo de agentes. Esa fue la segunda interacción y la sesión 3 fue la exploración perdón, la sesión 4 fue la identificación del índice de salud. En esta del índice de salud se les mostró el índice de salud que ya vieron en la interfaz del simulador, pero también se les mostró el espacio de parámetros. Aquí nos dimos cuenta de que en realidad esas dos, tanto el índice de salud como el espacio de parámetros, es algo, costó trabajo entrar a la concepción de estos dos conceptos, pero los estudiantes empezaron a hacer indagaciones de cómo podían explicarlos, ¿no? Pero eso les vamos a platicar un poquito en los resultados. No, yo. Entonces, Yo en este caso, a ver, regresa, por favor. No, yo nada, solo quería hacer énfasis en la parte de corporización, que estuvo súper, súper interesante porque también fue una discusión bastante en el grupo si la metíamos o no. Pero salieron cosas interesantes, emergieron cosas interesantes e ideas de los alumnos interesantes. ¿Por qué? Porque hay teorías que dicen que a partir de la corporización o de la enacción es como se aprende, o es una fase del proceso de aprendizaje, el enactar, el hacer, el corporizarlo, ¿no? Entonces esta idea se llevó al aula y se pusieron a los alumnos así como si fuera en una retícula cuadrada y ellos mismos dijeron, a ver, con moneda. Y desde ahí empezaron las nociones, una moneda, ¿qué probabilidad tiene? No decían .5, decían como 50-50 o 50% y 50%, medio, punto 5, ¿no? Después decía, bueno, y una probabilidad de un tercio, con el piedra, papel o tijera. Entonces, si dos alumnos se encontraban, decían piedra, papel o tijera, y ya, ¿se infectaba o no se infectaba? Pero ¿cómo voy a saber si estoy infectado? Pues, o levanto la mano, o me pongo un cubrebocas. O sea, salieron cosas interesantes ahí en la corporización. Y la idea era ver cómo transferían esa actividad de corporización en el aula, a ver si ellos se consideraban un agente dentro de la pantalla. O sea, pero lo quería decir, pero estuvo interesante ese proceso con los chamacos. Ya, ya, Enrique.
Bueno, y esas fueron les platico que nada más esas fueron el análisis que utilizamos fue de minería de datos y se hicieron técnicas de nubes de etiquetas y utilizamos la entropía de Shannon también como contexto para el análisis de las frases de los estudiantes. Empezamos con, me acuerdo que empezamos con el análisis de palabras, pero luego las palabras las convertimos en frases para darle más sentido a lo que estaban diciendo los estudiantes. Eh, y eso les va a platicar un poquito más Gustavo de los resultados que obtuvimos utilizando estas dos técnicas. Sí, bueno, primero como tomamos las grabaciones, utilizamos el Google Tactic para hacer las transcripciones. Posteriormente se limpió todo el texto, porque bueno, las traducciones no son así como luego muy buenas. Eh, Como resultado de este proceso, en la sesión 2 se obtuvieron 671 frases, en la sesión 3 764 frases y en la sesión 4 627 frases. Eh, Posteriormente se hizo un ranqueo de palabras más utilizadas para construir la nube de etiquetas. Se hizo los conteos, se hizo los vectores de conteos y de frecuencias y tenemos dos nubes. Se fue desglosando por actores cuando hablaban, por ejemplo, los alumnos en todas las sesiones y cuando hablaba el profesor. Entonces, podemos contrastar aquí. Son tres videos que eran como de 2 horas cada uno. Entonces, ese es el resumen. Por ejemplo, los alumnos o alumnas, la palabra más repetida fue enfermedad. Luego está enfermo, enfermos. Si ven, están ordenadas alfabéticamente. Y hay un pequeño número que es la cantidad, es la frecuencia que se utilizó. Eh, Tenemos enfermedad y tiempo como las principales. Probabilidad, luego paso, setup, sano, salud, valor, valores. El yo, también ese es interesante, que sale la palabra ahí yo, repetida. El botón, colores, el azul, porque describían el ambiente. eh, el Go, Go Once, gráfica, gráficas, índice. Entonces, bueno, son todas las palabras que utilizaron. Y el profesor, eh, pues tiene igual enfermedad, enfermos, probabilidad, tiempo, sanos, contagiados, contagio. eh, Esas son las, digamos, las globales, ahí las pueden ver. Lo interesante es cuando se van desglosando por sesión, ¿no? Porque estas son las generales de todos los textos. Por ejemplo, la sesión 2 el yo es muy grande, ¿no? Y este es solamente para los alumnos. Entonces tenemos ahí descrito la palabra enfermedad, se repite mucho, infectados, pero a la vez las que están subrayadas son palabras que los alumnos utilizaron para describir las cosas del simulador y, por ejemplo, salen muñequitos, ¿no? En lugar de decir agentes, como lo dirían tal vez un agente que ya sabe lo que está viendo en la pantalla que trabaja MBA, pues ellos dicen muñequitos o que están contaminados o las personas, por ahí también salía como personitas, la posibilidad, posibilidades en lugar de referirse a probabilidades, ¿no? Y la representación del yo ahí fuertemente es interesante porque siempre iniciaban con frases como bueno, yo creo, bueno, yo pienso, bueno, yo hice, bueno, yo... Así eran las frases que utilizaban ellos. Por ejemplo, en la sesión 3 deja de aparecer esto de muñequitos, ¿no? Y en lugar de contaminados, ya empieza a ver como contagiados. Y contagiados crece mucho. Enfermedad y enfermos aparecen mucho también. Y sanos, ya se refieren aquí como sanos, enfermos, contagiados, ¿no? Y también hay como muchos adverbios de posición, como encima, abajo, al lado, para describir lo que está sucediendo. En la sesión 4 que ya fue la última, aparece índice. También debido a que en las formas de trabajo, pues aparece que están trabajando con el índice de salud, sanos, probabilidad, enfermos, gráfica, azul, bajo, botones, y el yo siempre sigue apareciendo. Es una forma como de estructurar lo que va a decir o argumentar el alumno.
Entonces, resultó interesante que al inicio estaban estas palabras como de uso cotidiano. Luego, después, ahora esto nada más es con conteo de palabras. Después vamos a estructurar las frases. ¿Decir algo? No, sí, o sea, está interesante la metodología y lo que nos hizo discutir esta situación. O sea, por ejemplo, el yo. ¿Qué distintos usos le daban al yo? Y recuerdo, no me preguntan cuáles, pero eran como 6, 7 usos distintos de yo. No solamente era uno, ¿no? Bueno, eso o sea, nos hizo Ok. discutir bastante. Posteriormente, en función del ranqueo de palabras, entonces creamos una medida utilizando la entropía de Shannon para darle un valor a las frases que utilizaban los alumnos. Entonces, en función de, primero, la frecuencia de las palabras, la probabilidad de aparición de las palabras, que es la fórmula de arriba, y luego abajo, pues es la ecuación de Shannon, donde vamos cruzando, es decir, la frase H o la frase X, se le pasa a la entropía de Shannon y entonces se le da un valor en función de la probabilidad o la ocurrencia de carga, ¿no?, que hay en la frase. Aquí tenemos, digamos, las frases, su nivel de entropía en función de las actividades. Digamos que cada sesión va por actividades. Entonces está la introducción, vemos que la entropía es muy baja, luego la parte naranja es la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5 y luego el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, frases como muchas gracias chicos, nos vemos el lunes, esa tiene una entropía de 0, porque no es relevante en el contexto, es decir, no aparece, digamos, en frecuencia alta, ¿no?, con todo el ranqueo que se hizo. Pero, por ejemplo, la frase establece la condición inicial en el simulador tiene una entropía de 0.0029. Entonces ya, como se utilizaron frases ahí que son utilizadas por lo regular, como simulador o condición, entonces ya se eleva un poco. Entonces vemos ahí unos picos, ¿no? Que esos picos son del profesor, porque utilizó mucha, digamos, sobre el contexto, utilizaba palabras como simulador, el botón analiza a través del simulador con el botón go once, ta, ta, ta. Entonces, por eso las entropías son altas. No se distingue mucho aquí porque es en general, todos, pero hicimos un desglose sobre cada sesión, sobre los alumnos y cómo estableciendo las de mayor a menor. Y entonces, por ejemplo, este es para la sesión 2. Entonces vemos cómo hay frases o pocas frases que tienen entropía muy alta y de ahí van bajando, ¿no? Estas son como las primeras con entropía alta, ¿no? Más o menos yo creo que son como las primeras 50 o algo así, no recuerdo bien el número. Y en el eje X son las palabras que se utilizaron. Vemos ahí un segmento donde está el yo, ¿no? Son frases donde, digamos, que aparecen porque utilizaban la palabra yo, que aparece recurrentemente en todas las sesiones. Entonces vemos un decaimiento ahí logarítmico. Y estas son las palabras que se utilizaron en la frase, ¿no? Por ejemplo, contagiando, dependiendo, enfermo, menos, y así sucesivamente. No se pueden poner todos porque no caben. Eh, el ranqueo, el uno, el 2 y el 3. Esta es una frase, ¿no? La uno es, pues sí, porque eso es lo que dice el alumno. Pues sí, porque entre más tiempo esté enfermo, tiene más posibilidades de ir contagiando. Mientras más corto sea su tiempo que dure enfermo, tendrá menos posibilidades de ir contagiando. Aumentan o decrecen las posibilidades, dependiendo su tiempo de curación o lo que dure enfermo. Entonces, esta es una frase que utilizó el alumno para describirlo y es una entropía muy alta, ¿no? Está en la posición uno. Las caracterizamos por tipos de pensamiento. Si estaba describiendo digamos, de manera local el sistema, es decir, su vecindad o el propio agente, o de manera global si se hacía referencia a todo el sistema, ¿no? Y el uso de palabras cotidianas aquí es posibilidad y curación, ¿no? Por ejemplo, la 2 es en todas las corridas que he hecho de poner eso de setup y go, en todos los muñequitos van cambiando a rojo, no como ahorita. A la vi, o sea, así habló. A la vi, hacía creo en la primera,
Los muñequitos se iban infectando. Y ya en la segunda ya todos se pusieron en azul. Estaba haciendo un tipo de pensamiento global y el uso de palabras cotidianas eran muñequitos. Y por ejemplo, acá en una posición 9 hay otro. Igual como en el caso anterior, esta es otra persona, ¿no? Otro alumno. Hubo una que desapareció su sector al principio y ya después los que sí continuaban infectando. Fueron expandiendo la enfermedad. Por eso ya se ve por todo el recuadro monitos rojos, ¿no? Hubo un tipo de pensamiento de local a global. Y entonces el logro de palabras cotidianas como el sector, que era el patch o la celda, y los monitos, ¿no? Entonces así fuimos describiendo cada una de las frases. Por ahí mencionaba una que si se iba con su abuelita, un ranqueo más bajo, como ranqueo 30, que él se imaginaba de que estaba ahí, por ejemplo, si se va la gente o contagia, si tiene que ir a la casa de su abuelita, mencionaba, y regresaba. Entonces, bueno, ahí era tratando de dar una explicación. La sesión 3 también tenemos el decaimiento igual, frases con entropía alta y de ahí va decayendo. El 1, 3 y 8, que sería aquí el 1, 3 y 8 más o menos de este lado. Tenemos también la enfermedad puede desaparecer si al inicio todos están enfermos, independientemente del tiempo de enfermedad. Ese es un tipo de pensamiento global. No uso palabras cotidianas, pero resulta que es la posición número 1, es esta que está acá, ¿no? La 3 sí, porque, por ejemplo, hace rato solamente iniciábamos con 2. Como solamente es 0.33, la probabilidad, o más bien las oportunidades de que caigan a ese 0.33 son bajas. Mientras más aumente el tiempo de enfermedad, más oportunidad o chances habrá de que y que así, la infección caiga como, bueno, que acierte ese 0.33. Entonces están argumentando, a veces la argumentación no es muy como, no tiene una buena construcción, pero bueno, es lo que menciona. Tiene un tipo de pensamiento local y palabras cotidianas, oportunidad y chances, en lugar de decir como la probabilidad, ¿no? La 8 sí creo que es el tiempo que dura la enfermedad en esas personas y después todos se curan. Es algún tipo de pensamiento local a global y el uso de palabras cotidianas, personas. En la última sesión no hubo ningún uso de palabra cotidiana o que pudiéramos rastrearla como cotidiana. Es la última sesión y los argumentos, pues digamos, son más grandes. Por ejemplo, aquí tratan de describir lo que sucede de lo local, pasando por la serie de tiempo hasta el espacio de parámetros. Y a ver si lo pueden entender. Bueno, pues ahí es esa línea que se ve entre el rojo y el azul, es quien marca la pauta para ver si hay más enfermos o más sanos en el gráfico. Mientras más bajos sean los valores en los botones, más sanos va a haber. Mientras más alto sea, más enfermos va a haber igual. En el índice, cuanto más bajos sean los valores, el índice se va a acercar más al valor 1 y mientras más alto sea el índice, se va a acercar al valor 0. Entonces estaba tratando de buscar una explicación entre lo que pasa en la serie de tiempo y el espacio de parámetros, ¿no? Y la frase 2 ya en esta puedo describirlo como que es como una combinación entre el primer caso y el segundo caso. O sea que ya había un 50-50, por así decirlo. Ya había bastantes enfermos, pero no eran lo suficientes como para compararse con el cuadro del valor. De los de 100 en la probabilidad de contagio, no. En el del tiempo de enfermedad y la probabilidad de contagio en uno. O sea, ya. El índice de salud podría estar por encima del 0.5 o por apenas por debajo del igual 0.5. Son las dos frases que tenían más entropía en todas las 4 sesiones que se realizaron. Y aquí entonces son estas dos. Aquí en los puntos son estas dos frases, las que les leí. Y aquí tenemos entonces la entropía de las frases en la sesión 1, en la sesión 2 y en la sesión 3. Con su respectiva pues caja de bigotes, ¿no? O sea, aquí está el primer cuartil, el segundo, el tercero, el cuarto, la mediana, perdón, la mediana. Y entonces podemos ver que en la sesión 1 y en la actividad 1 y actividad 2 de la sesión 1 las medias son muy bajas, ¿no? Entonces usaban mucha palabra coloquial.
Entonces, para tratar de describir, mientras que en la sesión 2 hay un incremento, ¿no? De la mediana. Y a la vez hay frases ya con entropía muy alta. Pero en la sesión 3 hay un pequeño descenso en la mediana, ¿no? En las frases. También porque hay más dificultad en las preguntas que se realizan, porque ya tienen todos los elementos de la interfaz. Pero a la vez hay aquí estos outliers que en realidad, pues estos son los que nos interesan también, ver cómo hay un incremento también en la entropía de las frases. Entonces, es decir, de manera general todo el grupo sí va creciendo en la manera de usar conceptos científicos y dejar un poco al lado los conceptos cotidianos, las palabras cotidianas. Hay una diferencia muy grande entre la sesión 1 y la sesión 2, pero a la vez la dificultad hace que disminuya un poco, pero a la vez hay alumnos que hacen argumentaciones con entropías muy altas, o sea, que usan conceptos científicos, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, bueno, una sola medida no podemos decir que incrementó lo que decía Jesús al inicio de la sesión. Pensábamos que iba a ir creciendo gradualmente, no, pero sí hay un desempeño diferente en cada sesión, además de que pues el uso del simulador le vamos metiendo más elementos a cada uno de ellos y se hace también un poco más difícil la interpretación, ¿no? Ok, bueno, pues tenemos 15 minutos, pues viene la discusión y conclusiones, ya para cerrar. Jesús, Y no, pues esos fueron los resultados que nos sorprendieron bastante, entonces tuvimos que, parte de la discusión es esta de, claro que vimos cómo los estudiantes iban comprendiendo la organización del sistema complejo mediante sus frases, mediante sus frases indicaban cómo se movían primero en lo local y luego trataban de dar explicación y dar sentido a lo global. Eso fue una parte importante de lo que estuvimos viendo. Eh, pero también a medida que avanzaban, sí se observó el cambio a un lenguaje más técnico, pero como decía Gustavo, la inclusión del espacio de parámetros, que es un gráfico abstracto que contiene mucha información del sistema, también obligó a que, yo creo que, y ahí es una suposición de, podríamos necesitar más tiempo, porque esto fue una sesión de hora y media, menos de hora y media, fueron 70 minutos, me parece. Para poder dar sentido al espacio de parámetros. Entonces, yo creo que se necesita, podríamos indagar en más tiempo para poder darle sentido al espacio de parámetros, que es una representación compleja de la información del sistema. Eh, um, pero lo que sí podemos decir es que la entropía, este análisis con la entropía nos ayudó a ver las diferencias que tenían los estudiantes en su discurso a lo largo que pasaban las sesiones. Las sesiones. Y aunque siempre suponemos que cada sesión vamos complejizando, creo que ese sería como un pensamiento que el profesor tiene, que nosotros como profesores, como maestros tenemos, que vamos complejizando la actividad conforme vamos avanzando, pero también algo que considerar es el tiempo que podemos dar a nuestros estudiantes para que analicen y den sentido a, a lo que les estamos, a lo que queremos que ellos aprendan, ¿no? Que ellos aprendan. Entonces, tenemos que, esa es una reflexión que tenemos entre el grupo de cómo podemos mejorar esta actividad para que mayor cantidad de estudiantes, no nada más sean esos dos estudiantes que estaban en el outlier, eh, dando esas explicaciones más concretas, sino que más estudiantes podamos enganchar más estudiantes y que tengan esta evolución. Entonces, esto lo que nos da pie es a poder pensar en diseños que permitan que más estudiantes generen estas interacciones con el simulador y que puedan generar conceptos científicos de manera adecuada, pero también es importante resaltar que sus experiencias ayudan
a que no dejemos de lado como personas, como docentes que estamos orientando el aprendizaje, cómo, cómo podemos utilizar esos conceptos que son sus explicaciones base, son los conceptos cotidianos que los estudiantes tienen, su contexto, cómo podemos utilizarlas para poder generar estas explicaciones más formales un fenómeno, sobre un fenómeno científico, ¿no? O matemático. Eso es parte de la discusión y bueno, si pasamos a las conclusiones, realmente hemos tenido aportes metodológicos en la matemática educativa, particularmente. Sí hay mucha investigación, hay bastante investigación que utiliza métodos cuantitativos eh, como el análisis de la entropía, pero no particularmente con la entropía de Shannon que nosotros utilizamos. Se hacen análisis distintos o también se han utilizado machine learning y han utilizado redes de neuronas, pero no hay particularmente muchos trabajos que utilicen la entropía de Shannon para analizar las producciones lingüísticas de los estudiantes. Entonces, ese es un aporte metodológico que tenemos, que ahorita que podemos decir. Y también el aporte que hemos tenido es estos diseños secuenciados para poder hacer análisis de simuladores con NetLogo, que como comentaba aquí tengo un comentario, estaba leyendo el comentario de José Juan, que él ha utilizado NetLogo con sus estudiantes como modelos financieros y que requiere un gran trabajo adicional, claro, sino y lo que tenemos en mente es cómo podemos hacer secuencias didácticas o secuencias de aprendizaje que permitan acercar NetLogo y procesos complejos a, a los estudiantes, ¿no? Particularmente nosotros estamos interesados en estudiantes de secundaria y bachillerato, cómo van desarrollando los conceptos matemáticos y científicos. Y es lo que decía ahí, ¿no? Nuestro diseño permitió dar sentido a los diferentes niveles también de organización que tienen los sistemas complejos, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo, Vicente. Eh, Está, la que está súper interesante, ¿no? Esta postura, porque, por ejemplo, este trabajo se publicó en un libro, como capítulo, y nos pusieron como marco teórico emergente, no me acuerdo la palabra que utilizaban, pero nos pusieron no en los existentes, porque es una visión distinta a cómo se ha venido trabajando en la... Se desconectó tu micrófono. Ah, ya se escucha. Ya. Ya. No, que está interesante porque este trabajo se publicó como capítulo en un libro y nos pusieron, no recuerdo el concepto, pero como marco teórico emergente o en alguna situación distinta que no pertenece a los ya conocidos, ¿no? Entonces, al trabajar con minería de datos, sí si hay un problema si nos enfrentamos con los educólogos, ¿no? En el sentido de que dicen, pero ¿qué están aprendiendo? Hay aprendizajes significativos si nos ponemos desde otras categorías. Pero aquí estamos viendo si, número uno, si es pertinente la pregunta si hay un puente entre las investigaciones que se han desarrollado con otras metodologías o esta metodología que estamos utilizando, ¿no? De minería de datos en, en el aprendizaje, ¿no? En particular con interfaz. Entonces, pues es trabajo a futuro, ¿no? También ver como la dinámica ya sean de artículos, congresos, tesis, de cosas que han hecho o trabajado estas cosas, de cómo aprende el estudiante, si va acorde a nuestros resultados o a esta medida que estamos usando, ¿no? De Shannon. Y podríamos trabajar trabajo futuro, ¿no? Con otras medidas o ver qué sigue, ¿no? Eh, pero por ahora es lo que hemos hecho. Bueno, ese lo pusimos ahí, ese fue un póster que llevamos al Psychology and Mathematics Education Conference, que fue en Pensilvania este año, y el trabajo recibió
buenos comentarios de las personas. Particularmente me encontré ahí con Walter Straub. Straub es un colaborador directo con Uri Wilensky y estuve platicando con él y le gustó mucho el trabajo. Entonces quedamos en conectar bastante, en conectar con, y me dice, ya es hora de que conozcas a Uri Wilensky. Entonces esperemos conocer pronto a Uri Wilensky, tener un contacto directo Sí, con Uri. sí, hay que Ah, apuntarnos, ¿no? A conocer a Uri Wilensky. Este, sí, entonces fue bien recibido el trabajo y y pues seguimos en este. Ah, y ese es el libro, y ahí está, pueden descargar el artículo, ahí pueden leerlo con más detalle, lo que presentamos hoy. Es un capítulo, como decía Vicente, nos pusieron ahí en perspectivas emergentes de la modelación matemática, eh, pero creo que ha sido un trabajo fructivo hasta el momento y todavía nos hacen falta analizar más datos de de esa misma sesión, no de esa misma sesión, pero de ese mismo trabajo, con diferentes grupos, con otros simuladores. muy bien. Pues, ¿no tengan alguna duda, comentario? Nuestros asistentes en el Zoom. ¿Quieres yo, Gustavo? Sí, adelante. Muchas gracias por la sesión. La verdad es que no tenía yo bien la expectativa de qué iban a presentar y con el tema educativo. A Vygotsky lo he escuchado mucho y en el tema pedagógico y es muy interesante lo que se ha aplicado. Los resultados también, y la verdad es que tiene todo este ejercicio que hicieron es muy vivencial para los estudiantes y creo que los resultados en la investigación pues lo son aún más porque indica mucha perspectiva de lo que se puede utilizar, ¿no? Yo personalmente tengo contacto con este tipo de metodologías, no hace mucho realmente, del año pasado para acá, y me invitó Gustavo y los compañeros al seminario. Pero sí, este tipo de experimentos, pues con un proyecto que aquí para el seminario empecé a desarrollar de portafolios de inversión, eh, la primera versión del modelo que hice Gustavo se los mostré a mis alumnos que estudian en portafolios de inversión y pues es muy intuitivo, ¿no? Porque antes de empezar a correr el modelo, les decía, oye, ¿cuál es la expectativa? ¿Hacia dónde se van a mover los agentes? Entonces, ellos trataban de predecir hacia dónde y ya cuando les decía, ¿y cuál va a ser el último punto donde van a quedar? Trataban de ubicarlo y al final pues les gustó que como que la dinámica que ellos habían predecido era la que se observaba en los agentes, ¿no? Entonces creo que esto se debería promover mucho, ¿no? Lo que sí es que implica bastante trabajo, bastante trabajo. De por sí dar una clase, pues ya es bastante y adaptar algo, ¿no? Va a ser mucho trabajo. Por eso yo creo que se tendría que incidir un poco más en el tema de quienes organizan los cursos, ¿no? Pues propiamente en el plan de estudios y en promover este tipo de actividades y de materias que enseñen a pensar de manera distinta. Es lo que yo comentaría. Muchas gracias. Gracias, José Juan. Sí, pues felicitarlos por el trabajo. Me parece muy valioso el enfoque que se le está dando, pues, sobre todo pues poner en perspectiva esta metodología innovadora, diferente a todo lo que se está haciendo en cuanto a llenar con contenido los espacios y las mentes de los estudiantes, ¿no? Que es lo que vemos, se promueve. Se hablan de nuevas escuelas de, en el bachillerato, la nueva escuela, pero no se promueven exactamente las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Creo que es muy valioso en ese sentido y pues está abriendo brecha para otras ideas, no solamente
los sistemas complejos en el aula, ¿no? Sino cómo se enseña el pensamiento complejo desde el punto de, en el aula matemática, ¿no? Está muy interesante también las respuestas de los estudiantes y, pues da para mucho, ¿no? La muestra de un grupo de estudiantes de SSH que llevaba una optativa, me parece genial, ¿no? Así como que el escenario ideal, como gente que pues está abierta al pensamiento matemático, no le tiene miedo a las matemáticas. Creo que sí se eligió muy bien. Y pues si se requiere algo aquí en el JEMS, aquí tienen un contacto, ¿no? Yo creo que podemos extenderlo, llevarlo y desde luego promoverlo, porque pues esto se hace así, hay que picar piedra y no hay que pedir permiso, hay que llegar y hacerlo, que es lo que yo veo que Y funciona mejor. esa voz me gusta. Aquí estamos ya embarcados y si hace falta datos, grupos, experiencias o cualquier tipo de nexo con este vínculo del JEMS, adelante, yo me ofrezco. Omar, Muchas gracias. Súper buena onda el comentario anterior. Eh, y también, bueno, no sé si les comentó el doctor Gustavo, aquí este grupo, la verdad es que es bien, bien multidisciplinario. Vemos de todo un poquito y creo que todos, como ya vieron, traemos ganas de participar y todo. Yo tengo un background, además de económico, de economista, de antropólogo, entonces veo en el estudio que hicieron un tema de antropología aplicada, de herramientas etnográficas que utilizaron durísimo, ¿no? Muy, muy empírico, pero mi duda sobre todo es para saber si agarraron alguna metodología, tomaron algún autor de alguna corriente etnológica, etnográfica porque, para sistematizarlo, porque las herramientas ya las trae, ¿no? O sea, todo el trabajo de campo, la observación participante y bueno, un montón de técnicas etnográficas más que pude observar ahí en el trabajo. Y bueno, felicitarlos por esta integración. Es trabajo duro, es trabajo arduo, pero está bien, bien interesante. Esa pregunta está buena. Esa Sí, pregunta está bastante. buena desde la parte de la etnografía, porque aunque no reportamos ningún autor, desde la etnografía, sí utilizamos, como bien dices, muchas gracias por el comentario, Omar, utilizamos bastantes, am, bastantes elementos etnográficos, que es sentarnos en el salón de clases, estar en el salón de clases, eh, estar metidos en la comunidad, ¿no? Estar metidos en la comunidad. Hemos estado en diferentes seminarios hablando de métodos etnográficos. Me acuerdo que Vicente por ahí trabajamos con Elsie Rodwell alguna vez. Yo estuve en había métodos etnográficos. No tengo exactamente el, el nombre del autor, de Russell Bernard. Russell Bernard es otro autor que está en mi mente, pero que no reportamos particularmente como método etnográfico, ¿no? Porque nos hace falta background también. Nos hace falta background. Nosotros sí somos de matemática educativa, se interlaza con los métodos etnográficos y es interdisciplinaria. eh, y tienes razón, tienes razón, tienes razón. Sí, Hay algo sí. que estamos utilizando y que debemos también tal vez formalizar desde un autor de la etnografía. Sí, porque sí están empleándolo así de manera empírica y además creo que nada más darle ese contexto enriquecería mucho porque ya es una aplicación, o sea, ya lo están llevando a cabo y está muy interesante además el resultado que están obteniendo. ¿Tienes algún Tiene- autor en mente, Omar? Fíjate que ahorita no, pero tengo un muy buen manual de técnicas etnográficas que les voy a compartir, porque hay varias que están utilizando, ¿no? Cuando reportaron, pues, la retroalimentación, ahorita que lo hizo el doctor Gustavo, la retroalimentación, ¿no? A través de los conceptos
empezaron a utilizar también de manera empírica, se refiere también a otra técnica, ¿no? En la que se va involucrando al sujeto de estudio. Pues se los comparto el manual porque vi varias entrevistas, participación comunitaria, observación participante, como comentaba, etcétera, y van a identificar ustedes mismos ahí, unos muy interesantes que son muy pertinentes para incorporar dentro del marco, digamos, metodológico. Sí, sí, sí. En este caso, Omar, o sea, nosotros también fíjate, nos pusieron como en el capítulo como teoría de modelación emergente. No recuerdo bien el nombre, pero algo así. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estamos trabajando con los matemáticos educativos, particular en Simvestab, y es un problema, ¿no? Porque ahí hay una metodología muy concreta, ¿no? Tienes que agarrar un marco teórico y nosotros tuvimos cuidado y no quisimos agarrar un marco teórico porque no encuadraba ningún marco teórico, ¿no? Y también con los etnógrafos tuvimos que tener cuidado porque ellos, un etnógrafo ortodoxo, pensando en Nelsie Rodwell, dice, no, que un estudio etnográfico mínimo tiene que llevar un año y medio de trabajo y tienes que estar con la comunidad, tienes que estar conviviendo, ¿no? Entonces, también ya hay teorías etnográficas desde la interacción de Internet. No recuerdo, ya tiene un nombre, no recuerdo si se llama etnografía cibernética, algo así se llama, etnografía cibernética, no recuerdo el nombre, pero ya hay gente trabajando etnografía desde las redes sociales, desde, desde la interacción con Zoom, desde esta, ya a partir de la pandemia hay grupos de trabajo trabajando etnografía a partir de eso, pero nosotros quisimos tener cuidado. Oh, ya no se escucha nada, nada, absolutamente. Ahora sí, ni lejos los alcanzamos a oír. Ah, creo que ahí ya iba. A ver. No, todavía. Bueno, sí, aprovechando la pausa, voy a comentar que efectivamente tienes razón, los etnógrafos luego suelen ser un poco celosos, pero ya se han aplicado, por ejemplo, hay una técnica que se llama microetnografías, ¿no? Y así como hay etnógrafos que son estrictos y dicen, no, necesitas hablar la lengua, por ejemplo, si no hablas la lengua, ¿no? Si no hablas el lenguaje de la comunidad, sea cual sea pues no es posible que tengas un entendimiento completo de la cultura y de las formas de socialización, etcétera, ¿no? Hay unos muy ortodoxos, muy estrictos, como dices tú, y hay otros que lo hacen un poco más, eh, en pequeña escala. Entonces, los elementos que necesitas de interacción son más pequeños. Justo en este manual vienen este tipo de herramientas que son desde las más cortas, de corta duración, hasta pues prácticamente asambleas con con los altos mandos de las tribus, ¿no? Que se identifiquen. Entonces, les puede ayudar mucho porque son cosas que ya están haciendo ustedes, solo necesitan documentarlas. Estamos ahí con el micro todavía. Creo que ya se desconectaron. Ya, de plano, pero De- pero sí están entonces trabajando ahí con el Simvestab, si entendí bien, con el área de matemática educativa. No, nos formamos ahí, Mm. particular, nos formamos ahí. Ellos es una parte fuerte de la matemática educativa en México particularmente, Ujú. pero yo estoy acá en Canadá, entonces yo estoy haciendo otra cosa y nosotros nos movemos aparte, Ok, nos movemos ok. aparte del Simvestab, pero ellos son como, Simvestab en México lleva como Ya, ya, la guía de la ¿me escucha matemática ya? educativa y muchas veces son. Sí, ya escuchamos, Sí. ya Ok. Sí, entonces, ya. sí, Ah, ok. Dice que creo que se movió algo ahí, por ahí ya no nos vemos, pero sí, sí, sí. los hemos estado Ya los escuchando vemos, todo. ¿eh? Ya los Ya, vemos. ya. Ok. Sale. Sí, entonces, sí, sí, está interesante esta retroalimentación que nos das, pero sí hay que tener cuidado con tanto con los etnógrafos como con los matemáticos educativos, ¿no? Hay gente que
o sea, por ejemplo, Radford, que está en Canadá, que es guatemalteco, tiene una teoría que se llama teoría de la objetivación, está Cantoral, estoy hablando dentro de la propia matemática relativa, ¿no? La socioepistemología, y hay distintos marcos teóricos, pero no nos quisimos apegar a alguno porque, y no es romper, ¿no? Con los cánones establecidos de la investigación, sino que no teníamos cabida en ninguno. Es algo pues, realmente innovador o novedoso, ¿no? Y rompemos, o sea, por algún momento la discusión fue si era un estudio de caso grupal, ¿no? Si lo manejamos como estudio de caso grupal, pero dijimos, tampoco caemos en un estudio de caso grupal. Si hacemos un estudio longitudinal, si hacemos análisis de videos, sí pensamos qué le poníamos, pero nos quedamos con esto y lo aceptaron, el artículo. Pero gracias por la visión y por esta parte que nos comentas. Sí, con gusto, y ahí lo va a anotar la inteligencia artificial, que me llevo el pendiente de mandarles el libro con las herramientas etnográficas para que identifiquen las que están utilizando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Sabes? Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra sesión. Pues les agradecemos mucho a Jesús y a Vicente por habernos compartido pues este material, Y a ti. y a mí. Eh, yo creo que sus comentarios fueron muy valiosos y salimos pues también con nuevas ideas, ¿no? Para seguir con esta investigación. Eh, bueno, pues aquí terminamos. Pues muy bien, pues muchas Pues gracias. muchas gracias por la invitación. Audiencia, comentarios. Estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Cuídense todos. Bye. Tarde, bye.